Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Amén. Así puestos de pie, vamos a cantar el 180, porque el Señor su promesa cumplirá. Él dijo que lo veremos en las nubes de los cielos y que Él dará el pago y que Él recompensará y sanará, ¿verdad? Y su palabra es fiel, hermanos, porque por eso estamos aquí, para glorificarle, porque Él es digno, porque Él viene pronto. Sí lo veremos cuando venga en gloria, sí lo veremos al Rey y Señor. Ángeles y hombres le darán la gloria, alzando voces, hosanas cantarán. Sí lo veremos, la mañana hermosa, sí lo veremos en todo esplendor. Huestes triunfantes le rindimaremos, entonaremos hosanas a Jesús. Sí lo veremos en aquel gran día, sí lo veremos con su majestad. Todos unidos le tributaremos nuestra alabanza, hosanas a Jesús, hosanas a Jesús. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos, y todos nuestros amigos también que se han conectado en esta hora a través de diferentes plataformas sociales. Bienvenidos a la casa de Dios en este sábado. Antes de comenzar, quisiéramos tener una palabra de oración para abrir la Biblia. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este sábado. Hay gozo en nuestros corazones cuando podemos acercarnos a ti, Señor, sabiendo que tú siempre abres tus brazos de par en par, Señor, para recibir
al hombre pecador para cambiar sus vestiduras y transformar su vida en una vida justa y santa. En esta hora, Señor, humildemente nos acercamos a ti, suplicando tu bendición al abrir tu santa palabra. Que nuestros corazones puedan encontrar paz, puedan sentir que estamos en el refugio, bajo tus alas seguros. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una imagen que en algunos minutos podremos observar. El pintor Miguel Ángel Morici de Caravaggio en 1602 hizo una pintura que un noble romano le pidió que por favor pintara. El noble romano le pidió a Caravaggio que por favor pintara en ese estilo barroco tardío una pintura donde se mostrara el momento cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní y la turba de hombres que se acercaban al huerto que estaba en tranquilidad, rompía el silencio y la tranquilidad de aquel huerto al cual Jesús continuamente asistía para orar. En el cuadro de Caravaggio se encuentra a Jesús de pie, 3/4 partes de su cuerpo de abajo hacia arriba, y se puede observar en el cuadro a Juan viendo hacia un lugar diferente como quien busca ayuda, y a Jesús en medio de hombres, 3 soldados y uno con una linterna para alumbrar. Y cerca de Jesús se encuentra en el cuadro un hombre que todos podríamos fácilmente adivinar quién es. Se trata de un hombre que en la pintura de Caravaggio está besando el rostro de Jesús en su mejilla izquierda. Este cuadro se encuentra en el Museo Nacional de Historia y de Arte en Irlanda, en Dublín. Cuadro más o menos de 52 por 66 pulgadas, donde se muestra allí a Jesús siendo arrebatado por los soldados. Y si tú puedes ver en este cuadro, el fondo es oscuro. El pintor quiere mostrar la oscuridad del lugar, la tranquilidad que Jesús estaba experimentando previo a este momento de arrebatamiento. Pero los soldados entran y rompen ese momento de comunión con su Padre. En el Getsemaní, Jesús se había encontrado por varias horas ya orando mientras sus discípulos se encontraban durmiendo. Y este cuadro nos muestra a un personaje que por las edades, desde hace más de 2000 años y tanto, que la gente tiene obsesión o tiene cierto repudio, diría, contra este personaje que besa a Jesús en su mejilla, Judas. El punto es que nadie incluso le pondría por nombre a uno de sus hijos Judas. Nadie le pondría ese nombre. Le acostumbramos a poner a nuestros hijos Pedro, Juan, Francisco, Mateo, pero usted no escuchará a alguien que le ponga a su hijo por nombre Judas, porque parece que ese nombre quedó en la ignominia, ha quedado como un símbolo de traición, como un símbolo de alguien que no fue fiel. Ahora yo quisiera hablarte en esta mañana o en esta tarde acerca de este personaje llamado Judas. No, este no es Judas, el escritor del Evangelio, o perdón, de la epístola que encontramos justo antes del libro de Apocalipsis. Este es hermano de Jesús, el escritor. Este es Judas Iscariote, hijo de Simón. Este Judas había llegado a escuchar de Jesús. Había visto a través del tiempo cómo Jesús se había aglomerado entre las personas para predicarles, para hablarles y para sanar a los enfermos. Judas había escuchado y había visto cómo los que estaban ciegos habían sido
sanados, había visto cómo los cojos se levantaban. Y Judas empezó a atesorar aquí en su corazón la idea de que realmente este hombre que dice ser el Mesías, que hace milagros, probablemente sí sea el Cristo el cual esperamos. Oh, cuán fácil sería si tan solo este Mesías, Cristo Jesús, desplegara su poder como lo hace para sanar contra los soldados romanos que ponen sobre nuestro cuello continuamente su sandalia para ahorcarnos. Así que Judas empezó a formarse la idea de que el Mesías debía ser alguien que los liberaría del yugo de los romanos. Y en general los israelitas, los judíos de ese tiempo, ese era el deseo más grande que ellos deseaban que se hiciera una realidad. Ahora, Judas intentó por todos los medios tratar de convencer a Jesús de que tomara las cosas en una forma como temporal, es decir, que Jesús usara su poder y los liberara, y de esta manera él y los demás discípulos alcanzarían un grado de honor en el nuevo gobierno instaurado por Jesús. Sin embargo, Jesús dijo en cierta ocasión: mi reino no es de este mundo. No era como Judas creía que era y como debía de ser. Jesús estaba hablando de un reino maravilloso que nunca acabaría. Ahora, si me acompañas en tu Biblia, por favor, al libro de Mateo, el capítulo 14, si abrimos los evangelios, encontraremos allí alguna descripción de lo que los discípulos de Jesús hacían y cómo se comportaban en relación a la idea que ellos tenían de Jesús y de ser un nuevo líder absoluto en Israel. El libro de Mateo, el capítulo 14, a partir de los versículos 21 en adelante, y voy a hablar brevemente para resumir por el tiempo. Jesús se encuentra con sus discípulos y mucha gente empieza a seguir a Jesús. 5,000 personas, sin contar niños, sin contar mujeres. Probablemente eran más de 5,000 personas allí reunidas. Llega el momento en que Jesús entonces hace el milagro y les da de comer a todas las personas que estaban con él ahí. Y entre ellos Judas probablemente ayudó a pasar las canastas de pan, de peces, agua, qué sé yo, lo que ellos empezaron a repartir del milagro que Jesús había dado, y todos fueron saciados. Y si tú lees conmigo el libro de San Mateo, el capítulo 14, versículo 21 y 23 dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Así que encuentras a Jesús después de hacer este maravilloso milagro de alimentar a 5,000 personas, sin contar niños y mujeres, diciéndoles abruptamente a sus discípulos que suban en la embarcación, que crucen a la otra ribera, y Jesús entonces sube al monte a orar. San Juan nos da unos detalles más específicos del por qué Jesús le dijo a sus discípulos que cruzaran al otro lado de la ribera y los obligó prácticamente a abandonar la escena. Abre tu Biblia en el libro de San Juan, el capítulo 6, por favor. San Juan capítulo 6 y el versículo 13, 14 y 15. Justamente después de haber alimentado a estas personas, sucedió algo interesante. Los discípulos pensaron: este es el momento para coronar a Jesús como Rey de Israel. Y mira lo que sucedió. Versículos 13, 14 y 15. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos
que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Así que la razón por la cual Jesús le dice a sus discípulos en el libro de Mateo que por favor suban a la embarcación, que crucen al otro lado y Jesús se va al monte a orar, es porque los discípulos y la gente que estaban ahí al ver el milagro de Jesús querían coronar a Jesús como rey, pero no era el momento de Jesús. Y hay una cosa interesante, hermanos, a veces usted y yo pensamos que ha llegado el momento para lo que usted esté pidiéndole al Señor, y a veces desesperamos, a veces miramos para abajo al suelo y pensamos cuándo el Señor va a contestar esta oración. Pero yo quiero decirte que en el momento que tú menos lo esperas, en el momento más adecuado, en el momento indicado, Dios te dará lo que tú le estás pidiendo. Porque una cosa es cierta: Dios siempre, siempre contesta las peticiones, las oraciones. Así que los discípulos querían hacer a Jesús el nuevo rey. Y entonces entre ellos, uno de los que más fuertemente aclamaba de que hicieran a rey a Jesús era Judas, porque Judas quería que Jesús se coronara inmediatamente como rey. Y usted se puede imaginar, tal vez Pedro y Judas: Señor, pero no nos podemos ir, nos queremos quedar contigo para despedir a la gente, váyanse a la barca. Pero Señor Jesús, hay que recoger las canastas de pan, a la barca. Así que se fueron Pedro, Judas y los demás discípulos a la barca, cruzaron al otro lado. Y saben, hermanos, este fue un chasco muy grande para este discípulo de Jesús. ¿Cómo es posible que no haya aprovechado esta oportunidad de oro para proclamarse como rey? Si es el Cristo, si es el profeta, el enviado, el que hemos estado esperando, ¿por qué no tomar esta ocasión con tanta gente? Pero Jesús tenía un plan más especial, mucho mejor que eso. En esta ocasión, Judas se chasqueó de Jesús. Ahora, el espíritu de profecía en el libro Deseado de todas las gentes habla algo interesante acerca del carácter de este discípulo de Jesús. Quiero compartirlo con ustedes. Dice que Judas se había unido a los discípulos cuando las multitudes seguían a Cristo. Y es fácil seguir cuando todos van. Tomar la decisión propiamente solo a veces cuesta. Así que Judas se había unido mientras los demás seguían a Jesús. Las enseñanzas del Salvador conmovían sus corazones, mientras pendían arrobados de las palabras que pronunciaba en la sinagoga. A orillas del mar o en el monte, Judas vio a los enfermos, los cojos, los ciegos acudir a Jesús desde los pueblos más lejanos y las ciudades. Vio a los moribundos puestos de pie. Presenció las poderosas obras del Salvador al sanar los enfermos, echar fuera a los demonios, resucitar a los muertos. Sintió en su propia persona la evidencia que Él era el Cristo y reconoció en las enseñanzas de Jesús como una enseñanza superior a los demás sacerdotes y maestros de Israel. Ahora, noten algo interesante de Judas, porque a veces vemos a Judas y pensamos en un traidor, pero yo te voy a decir una cosa: Judas sí amaba al maestro. Judas amaba a Jesús. Judas esperaba de Jesús mucho. Pero escucha lo siguiente: amaba al gran maestro y deseaba estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida, y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús.
hasta ahí todo va bien. Amaba a Jesús, quería estar cerca de Jesús, quería que su carácter fuese transformado como el de Jesús. Todo iba perfecto en este hombre. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. El Salvador nunca rechazó a Judas. Le dio un lugar entre los 12. Le confió la obra incluso de ser evangelista. Es decir, le dio un puesto importante en la misión, en la naciente iglesia de evangelista. Le dotó, escuche esto, le dotó de poder para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Es decir, ¿Judas echó demonios fuera? Sí. Judas sanó así como Pedro y Juan cuando curaron a aquel cojo en la puerta de la Hermosa, en el templo. Sí, Judas hizo todo eso. Pero Judas no llegó al punto de entregarse, escuche, plenamente a Cristo Jesús. Y esto es lo que a mí me da como goosebumps en mí. Es decir, que yo puedo hacer todo para el Señor. Yo puedo amar al Señor con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Es decir, que yo puedo trabajar incluso para el Señor en la iglesia, en las obras, trabajando en el bienestar de otros, e incluso podría ser que en algún momento pudiese hacer milagros como Judas, y sin embargo no entregarme plenamente a Dios. Y esto es interesante, hermanos, porque el Señor Jesús dijo: nadie puede obedecer a dos amos, a dos señores. Amará a uno y aborrecerá al otro. Tarde o temprano tendrá que decidir por uno de los dos. Y Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo Jesús. Escuche, Judas nunca renunció a su ambición mundanal o el amor al dinero. Amor mundanal y amor al dinero. ¿Usted cree que en nuestra sociedad hoy en día ocurre lo mismo? Amor al mundo y amor al dinero. ¿Usted cree que hoy en día la gente busca lo suyo solamente antes que buscar el bienestar de su prójimo? Bueno, a mí me hace pensar que cuando Cristo Jesús venga en poder y gloria, dice que habrá un grupo, dos grupos. Y uno de estos grupos se acercará a Jesús y le dirá: Señor, Señor, ¿acaso no sanamos enfermos en tu nombre? ¿Acaso nos dijimos a los demonios que salieran y salieron? Y el Señor Jesús simplemente dice: yo no los conozco. No sé quién eres. Tú no te entregaste enteramente a mí. Aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo Jesús, nunca Judas se dejó ser modelado por la acción del poder de Dios en la vida de cada ser humano. Creyó que él podría conservar su propio juicio y sus opiniones, y cultivó una disposición a criticar y a acusar entonces. Es decir, Judas sí amaba a Jesús. Judas quería estar cerca de Jesús. Judas quería ser transformado por Jesús, pero había una lucha y una batalla interna que todos tenemos todos los días. Por eso el apóstol Pablo dice que necesitamos morir al yo día a día. Entonces Judas decidió que no le entregaría a Jesús el amor al mundo, el amor al dinero, que esto es muy personal entre mi persona. Esto no lo puedo compartir con nadie. Y usted ha escuchado de gente que dice: es que esto todavía no ha llegado el momento para entregarme a Jesús. O esto simplemente es más fuerte que yo. El alcohol es más fuerte que yo. El tabaco es más fuerte que yo. O ahorita no puedo porque tengo que juntar este dinero. Y ponemos pretextos y pretextos. La vida se va, corre como el agua entre los dedos. Se desaparece el tiempo y las oportunidades también. Y eso es lo que le ocurría a Judas,
quería estar con Jesús, quería los beneficios de estar con Jesús, pero no quería entregarse completamente a Él. Más adelante Jesús habla con sus discípulos en cierta ocasión. Abre tu Biblia, por favor, en el mismo libro de San Juan, el capítulo 6, versículo 32. San Juan, capítulo 6, y versículos 32 al versículo 40. Jesús está hablando aquí acerca del pan de vida. Y Jesús dice en el versículo 53, precisamente de San Juan capítulo 6, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Un momento acá, Jesús. Es decir, que tú no me estás ofreciendo a mí la oportunidad de un reino en esta tierra, y lo que tú me estás ofreciendo es algo de ventaja espiritual. Eso a mí no me interesa. Eso no va conmigo, Señor Jesús. Te voy a ayudar. Pero mira lo que sigue diciendo San Juan. El que come mi carne, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es que yo no quiero para mañana, lo quiero hoy. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Y entonces él hace una directa relación con lo que los israelitas comieron durante 40 años en el desierto. Cada mañana caía maná del cielo. Cada mañana los israelitas, excepto el sábado, salían a recoger una medida de gomer, ponían el maná allí y lo cocinaban y comían. Y Jesús hace una relación directa entre el maná que Dios dio al pueblo de Israel en el desierto con su persona, diciendo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que comieron los israelitas en el desierto. Pero todo aquel que me come tiene vida, porque yo soy vida. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, refiriéndose a sí mismo, vivirá eternamente. Yo te pregunto, ¿tú has disfrutado de comer el pan, el maná del cielo? Y esto es individual. Esto nadie puede comerlo por ti. Tú cada mañana debes buscar el pan de vida, porque si tú quieres vivir eternamente, necesitas indudablemente comer del pan de vida que es Jesús. Pero mira lo que dice más adelante el versículo 60 al 70. Jesús ha hablado con sus discípulos y les ha dicho que no solamente Él es el pan de vida, pero que también Él es la palabra de vida. Y esto a Judas como que le daba hinchazón en sus oídos, como que le carcomía adentro. Pero Señor Jesús, ¿es posible que tú quieras algo nada más espiritual? Buscamos algo terrenal, el aquí, el ahora y ya. Necesitamos derrocar a los romanos. Pero tú me hablas del pan de vida y tú me hablas de palabras de vida. Y mire, note lo que Jesús en cierto momento, conociendo lo que ocurría con Judas, dijo. Versículo 62. Jesús pregunta a sus discípulos, porque murmuraban, dice el libro de San Juan: ¿esto os ofende a ustedes? Es decir, ¿les ofende lo que les estoy diciendo, que yo soy palabra de vida, que yo soy el pan de vida? ¿Te ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oh, queridos hermanos, Jesús
hizo una pregunta a sus discípulos. Dijimos que Judas se había unido a sus discípulos mientras las muchedumbres iban detrás de Jesús. Pero ahora Jesús le hace una pregunta a sus discípulos directa, porque muchos cuando oyeron esto se fueron lejos de Jesús. Dijeron, no, este no es el Mesías, este no promete nada. Los romanos van a seguir cobrando impuestos, van a seguir quitando lo que nosotros cosechamos en el campo. Y Jesús hace una pregunta dura, Dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es decir, Jesús no trae a nadie a la fuerza. Y le dice a sus discípulos, ¿también ustedes quieren irse como los demás? Pero yo soy el pan de vida. Mis palabras dan vida. Y esto a Judas no le parecía para nada. Ahora, escuche lo que dice el deseado a todas las gentes. Judas no se oponía abiertamente ni parecía que pusiera en duda las lecciones del Salvador. No murmuró jamás abiertamente, hasta la fiesta celebrada en casa de Simón, a donde vamos a ir en este momento. Cuando María ungió los pies del Salvador, Judas manifestó su disposición codiciosa. Dijimos que Judas tenía amor al mundo y amor a ¿qué cosa? Al dinero. El orgullo herido y el deseo de venganza quebrantaron las barreras y la codicia durante tanto tiempo alimentada que le dominó. Escuche esto, hermano. Esta es una advertencia para cada uno de nosotros. Así sucederá a todo aquel que persiste en mantener trato con el pecado. Usted no puede jugar a ser cristiano y a ser mundano. Tarde o temprano, el pecado vencerá si tú no te rindes completamente a Jesús. Cuando no se resisten y vencen los elementos de la depravación, es decir, que tú tienes responsabilidad de tomar decisiones, entonces estos responden a la tentación de Satanás y escuche, y el alma es llevada cautiva a la voluntad del diablo, perfectamente así dicho. Es decir, si tú no resistes, por eso el apóstol Pedro dice, resistid al diablo y él ¿qué cosa va a hacer? Huirá de ustedes, huirá de vosotros. Pero Judas albergó aquí adentro de su corazón la codicia, el deseo por ganancias deshonestas, el amor al mundo y el deseo de que Jesús pudiese en cierto momento ser el rey de Israel, políticamente hablando. Ahora, vaya conmigo por favor al libro de San Juan. San Juan nos da detalles interesantes acerca de los eventos que algunos otros escritores omiten, pero Juan nos da una vislumbre interesante. En Betania Jesús, en casa de sus amigos, donde vivía Marta, Lázaro y María, había un banquete. El libro de Mateo nos habla un poco de esto también, pero quisiéramos ver el recuento de lo que dice San Juan, el capítulo 12, el versículo 4 al 8. Leo desde el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Escuche esto. Juan dice que era de mucho precio, caro. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. Cuando una persona, escuche aquí, mi hermano, cuando una persona le entrega completamente su vida a Cristo Jesús sin reserva, es como un perfume agradable para Dios. Por eso literalmente cuando la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, hermanos, es literal, hay alegría, hay gozo. Y esta mujer
que había sido pecadora, que había sido acusada, que socialmente era mal vista, en esta reunión toma el perfume de nardo, lo rompe y unge los pies de Jesús, y con sus cabellos, en una señal de humillación completa, empieza a limpiar los pies de Jesús. Pero ahí está Judas viendo la escena y piensa Judas: qué despilfarro de dinero el que está ocurriendo acá en este lugar. Ojalá se pudiese dar ese dinero a los pobres. Ojalá ese dinero se pudiese distribuir en los que tienen necesidad. Ojalá ese dinero que esta mujer ha conseguido probablemente de un trabajo deshonesto se hubiese utilizado para algo mejor. Sin embargo, dice que Jesús dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Perdón, no escuché. ¿Para el día de tu sepultura, Jesús? Pero tú tienes que ser rey de Israel. Queremos verte coronado ahí, y nosotros los discípulos acá. Juan podría ser el tesorero. Mira, Mateo también, porque ha sido uno de los que recolecta dinero. Y todos podemos ser ministros de asuntos exteriores, pero perdón, tú estás diciendo que lo que está haciendo esta mujer lo ha hecho para ungirte por lo de tu sepultura. Es decir, tú estás pensando que te vas a morir, Jesús. No es posible. No, eso no va con mis ideas. El amor al mundo me dice que tú tienes que ser rey hoy, ahora, en Israel, porque hoy te necesitamos. Qué bueno sería tener un rey en Israel que gobierne con cetro de poder, fuerza, pero que también alimente a los 5,000 y que haga milagros. ¿Te imaginas qué nación más hermosa sobre la nación, sobre toda la tierra? Oh, esto sería maravilloso. Pero tú me estás hablando aquí que te van a sepultar. Y ocurre que esto ocurrió unos días solamente antes de que Jesús muriera. Ahora, a partir de ese momento, Judas tuvo que decidir a quién iba a servir. Y es que lo que tú no dominas te termina venciendo tarde o temprano. Y Judas entonces salió de allí dispuesto a entregar a su maestro por 30 monedas de plata. Ahora, las 30 monedas de plata es un equivalente a comprar un esclavo en el mercado de los esclavos. Si usted tenía 30 monedas de plata, usted podía ir y comprar un esclavo. Es decir, por el precio que se vende al rey de Israel, es por el precio que se paga por un esclavo. Y entonces, lo interesante es que Judas sale, y entonces, si vas conmigo al libro de Mateo capítulo 26 y los versículos 14 y 16, Mateo capítulo 26, versículos 14 y 16, después de que Jesús es ungido en Betania, este hombre llamado Judas salió decidido a ayudar a Jesús. Ahora le voy a decir una cosa. Dijimos al principio que Judas sí amaba a Jesús. Sí, Judas quería estar cerca del maestro para que su carácter fuese transformado. Sí, Judas quería estar cerca de él por todos los beneficios también, pero excepto los espirituales. Y cuando escucha hablar de Jesús, de su muerte, de su sepultura, toma la decisión final y se va a buscar a los sacerdotes. Mateo capítulo 26, versículo 14 dice la Biblia: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Así que Judas decidió. Ahora escuchen el razonamiento de Judas.
si Jesús va a ir a la cruz y va a morir porque Él lo dice, ¿por qué no tomar una ventaja de esto y ponerlo en una situación en la que Él se vea obligado a librarse para ser entonces el rey de Israel? Es decir, Judas había visto cómo Jesús en otras ocasiones, los sacerdotes habían tomado piedras para tratar de matar a Jesús, porque los sacerdotes habían hecho un complot continuamente tratando de asesinar a Jesús. Así que Judas pensó, bueno, seguramente en esta ocasión Jesús también se va a librar de los que lo van a apresar. Y dice que continuamente buscaba ocasión para entregar a Jesús. A partir del momento en que Jesús es ungido en Betania, Judas comienza a tramar en contra de Jesús, pensando que Jesús lo ayudaría y que al caso, cuando se librase de sus opresores, de los que lo iban a encarcelar o que lo iban a castigar, Jesús lo miraría ahora a Judas con mayor respeto. Judas, tú tenías razón, tu plan era mejor. Pero ocurre algo interesante, porque antes de la cena del Señor se manda a preparar la cena. La Santa Cena era el tiempo de la Pascua. Era el momento en que todos los israelitas recordaban el momento cuando hacía muchos años el pueblo de Israel, bajo el gobierno de los egipcios, habían sido esclavos y ahora en su gran liberación habían celebrado la primer Pascua, que apuntaba al Cordero Pascual, es decir, a Cristo Jesús, que liberaría a todo el mundo del poder del pecado para siempre. Y en esa ocasión Jesús quiere celebrar su Pascua, quiere celebrar con sus discípulos, y cuando se sienta con ellos dice, oh, cuánto he deseado tener este momento de intimidad con ustedes. Y sabe que dentro de esos que estaban ahí sentados a la mesa se encontraba Judas. Judas se encontraba frente a Jesús. Yo me imagino, si usted te puedes imaginar ese momento cuando Judas mira a Jesús lavar los pies de sus discípulos. Y mira que Pedro dice, Señor, a mí tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, pues si tú no dejas que yo te lave los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Y entonces Pedro dice, Señor, lávame mis manos, mi cabeza, todo, dice. No, dice Jesús, todos están limpios menos uno. Y en ese momento Jesús se acerca a los pies de Judas. Esas manos creadoras, esas manos que serían después laceradas, atravesadas por clavos, tomaban los pies de su traidor, discípulo, y limpiaba suavemente sus pies con el agua. Yo me imagino alguna mirada tuvo que haberse atravesado entre Jesús y Judas. Y tú sabes que a veces una mirada dice más que una palabra. Jesús pudo haberle dicho a Judas, yo te amo. Tú no puedes hacer eso. Puedes aún pararlo. Pero el orgullo se sobrepuso y Judas decidió entregar a Jesús. ¿Quieres ver conmigo lo que Jesús le dijo en aquella ocasión? Porque es interesante, San Juan capítulo 13, si regresamos a San Juan capítulo 13 y el versículo 21, Jesús está hablando con sus discípulos y Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entonces dice el versículo 26, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, escuchen lo que ocurrió. Satanás entró en él. Esto es lo que dice Juan. En la misma cena del Señor, la Pascua, después de que Jesús comparte
el pan remojado con Judas, dice que Satanás entró en él. ¿Cómo se llama eso? Es decir, Judas estaba endemoniado, estaba poseído por Satanás. Esto es lo que dice Juan. Mire lo que sigue diciendo. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas salió de aquel lugar, pero lo interesante del Evangelio es que Juan dice que cuando él salió, hubo tomado el bocado, salió y ya era de noche. Esto es muy significativo. Las palabras que están en el Evangelio, las frases que están ahí, no son coincidencia. Era tarde, era de noche para Judas. Había tomado la decisión final. Tenía que decidir entre uno de los dos señores a quien servir: a las riquezas, al poder mundanal, a los beneficios temporales o al beneficio espiritual que Jesús le estaba mostrando y que le decía que le iba a perdonar, y que hablaba de un momento en que iba a haber resurrección, de una vida eterna. Es más, dice: yo soy el pan de vida, yo soy las palabras de vida. Tú tienes que comer del pan de vida en esta Pascua. Y Judas toma el bocado, lo toma y se para y sale, y es de noche. Era tarde. Para muchos puede ser tarde, pero yo quiero decir que en el nombre de Cristo Jesús, hoy no es tarde para ti. Nunca. Mientras Cristo Jesús esté intercediendo en el cielo, y mientras Cristo Jesús tenga la bondad de darnos lo que necesitamos para vivir, para respirar y podamos tomar decisiones, es el momento especial. Pero para Judas era ya de noche. Oh, queridos hermanos, esto es triste porque San Juan, si vas conmigo unos capítulos más adelante, en el capítulo 18 del mismo Evangelio, San Juan, el capítulo 18, encontramos que Jesús, después de haber tomado la cena con sus discípulos, dice que salieron cantando himnos, y dice que se fueron al monte Getsemaní, allí donde Jesús tendría una lucha tremenda contra Satanás. Ahí aún podía Jesús decidir tomar o no tomar el vaso del dolor y de la muerte. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino, Señor, se haga lo que tú deseas. Y Jesús desea entonces, ahora, pensando por ti y por mí, tomar la copa del dolor, de la muerte y del sufrimiento. Y entonces San Juan nos dice lo que ocurrió en aquel momento, en aquella oscura noche en el huerto del Getsemaní. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas venía planeando el momento de la entrega de Jesús. Y piensa: ahora es cuando. Yo conozco el lugar, conozco que Jesús va a orar allí, y sé que va a estar con sus discípulos, con los demás. Versículo 3, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Interesante. A Jesús el Nazareno. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Sabe que en ese momento el Espíritu de Profecía dice que en ese momento un ángel desplegó su poder? Y la turba que venía a apresar a Jesús, incluyendo al mismo Judas, cayeron como muertos ante el resplandor de aquel ángel. Y es que una cosa es interesante notar: que una vez que una persona ha tomado su decisión final de rechazar a Jesús,
se entrega completamente en los lazos de Satanás. Y no importa cuál sea la evidencia que se le presente frente a él, decidirá que no la va a aceptar. Y Judas vio esto, cayó como muerto con los soldados y los alguaciles, y con todo siguió con el proceso de entregar a Jesús. Y esto me hace recordar a aquellos hombres cuando estaban en la casa de Lot en el libro de Génesis. ¿Te acuerdas? Dice que llegaron 2 hombres a la ciudad, a Sodoma y Gomorra, y entonces dice que cuando ellos entraron a la ciudad y se quedaron en casa de Lot, dice la Biblia que estos hombres perversos de Sodoma y Gomorra fueron y tocaron la puerta porque querían conocer a estos personajes que habían llegado a ese lugar. No era para conocerlos por nombre, era para practicar todas las clases de perversidades que conocían. Dice la Biblia que un ángel cegó los ojos de aquellos hombres, y usted podría pensar que ya ciegos sería suficiente para asustar a cualquiera, pero dice que se caían tratando de encontrar la puerta. Aún con todo, seguían en su necedad y trataban de encontrar la puerta para entrar y hacer lo que ellos querían. Y esta es la misma situación de Judas. Aparece un ángel, Jesús dice, yo soy, y entonces dice que caen como muertos. Y entonces dice el versículo siguiente de San Juan capítulo 18, dice, y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Lucas el capítulo 22, si me acompañas en tu Biblia, Lucas el capítulo 22 y el versículo 47 arroja más luz de este momento interesante. Dice el doctor Lucas, el evangelista, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él en lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y ustedes saben que Pedro sacó la espada y hirió a alguien, y usted conoce la historia. Pero Jesús le pregunta a Judas, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Haciendo algo que tú crees que es bueno. ¿Sabe? He encontrado en la vida yo, y no sé usted, que a veces los seres humanos hacemos cosas buenas con malas intenciones. Y nos encontramos con nuestra propia realidad y nos vemos desnudos ante los ojos de Dios, que puede ver las intenciones del corazón, y nos vemos tal cual somos ante Él. Y Judas, con una acción buena, con una mala intención, entregaba a Jesús de esta manera. Quiero ir concluyendo en este momento, leyendo algo, un párrafo que describe el momento final de esta historia trágica de un hombre que pudo haber pasado como uno de los 12 discípulos de Jesús. Si usted va conmigo al libro de Mateo, capítulo 27 y el versículo 23, usted encuentra conmigo allí que Judas entrega a Jesús y tiene una trágica muerte. Hermanos, nada que comienza mal puede terminar bien. Nada. Todas las decisiones que usted y yo tomamos deben ser tomadas pensando en cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Porque he encontrado que cada vez que tomo decisiones en la vida sin consultarla con Dios, me caigo, me lastimo las rodillas y me frustro cada vez más. Y no sé si te pasa lo mismo a ti, pero a veces tomamos decisiones que son a la ligera cuando debimos haber tomado tiempo de oración, tiempo de consultar a Dios. Y este momento Judas tiene un desenlace terrible. Mateo capítulo 27 y el versículo 3.
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era considerado condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijo lo siguiente: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Es tu problema, allá tú. Y eso es lo que hace el diablo, hermanos. Juega con nosotros, nos pone tentaciones bonitas, pero cuando ya hemos caído en el pecado, cuando ya nos hemos lastimado más, y entonces tratas de buscar ayuda, viene y todavía restriega en tu rostro, en tu cara, y te dice: eres un hipócrita, eres un mentiroso. Y tú que dices que eres un cristiano. Y sabe que solamente el verdadero arrepentimiento y la confesión humilde puede cambiar nuestro corazón. Pero de otra manera solamente sería un remordimiento. Y Judas no estaba arrepentido. Yo me imagino Judas llegando a Jesús a sus pies, diciéndole: por favor, así como otras veces te has librado de los sacerdotes, de los saduceos, de los fariseos, por favor, libérate esta vez más, una vez más, Jesús, por favor. Y Jesús no se liberaba, y lo vio con ternura a sus ojos, y Judas salió de aquel salón abriéndose paso, gritando: he entregado sangre inocente. Y tú sabes lo que ocurrió con Judas al final. El libro de Hechos, el capítulo 1, si me acompañas. El libro de Hechos, el capítulo 1 y el versículo 18. Se encuentra después que Jesús ha subido al cielo, los discípulos se reúnen, los 11 discípulos, y dicen: pues hay que nombrar un discípulo más. Jesús había nombrado 12 y ahora falta uno, así que se reúnen. Pero el versículo 17 y el versículo 18 dice: y era contado con nosotros, hablando de Judas, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Escuche lo que Judas hizo después de entregar a Jesús. Aquí los apóstoles en el libro de Hechos, en el capítulo 1, están diciendo que Judas fue a comprar un lugar, fue a un lugar, agarró una cuerda no muy gruesa, se la puso en el cuello y entonces se colgó de ella. La cuerda, no pudiendo sostener ese cuerpo pesado, cayó, y dice en detalle que cayó de cabeza. Es decir, que hubo un trauma del cerebro, de la cabeza, cráneoencefálico, y dice que se desparramó. ¿Sabe que unas horas más tarde, mientras llevaban a Jesús a la cruz, la turba bulliciosa, exclamando y gritando, vieron el cuerpo de aquel hombre siendo comido por perros, sus entrañas? Palidecieron al ver lo que había ocurrido con el traidor de Jesús, y pensaron que la retribución divina se empezaba ya a mostrar en aquellos que llevaban y que traicionaban a Jesús. Ahora, dice el deseado de todas las gentes: más tarde, ese mismo día, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se produjo una interrupción en los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús al lugar de la crucifixión, y mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga por la cual se había colgado del árbol, y al caer su cuerpo había quedado horriblemente mutilado, y los perros lo estaban devorando. Sus restos fueron inmediatamente enterrados, pero hubo menos burlas entre la muchedumbre, y más de uno revelaba en su rostro pálido sus pensamientos íntimos. La retribución parecía estar cayendo ya sobre aquellos que eran culpables de la sangre de Jesús. Es un triste final, y a nosotros no nos gustan los finales tristes.
Y no tiene que ser así con nosotros tampoco. ¿Sabe por qué? Porque en Proverbios el Señor Jesús dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y tú dices: Señor, mañana podría ser, hoy no puedo, tengo un negocio, tenemos que arreglar este asunto, tengo que dejar este pecado, Señor Jesús. Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón hoy. Tú no sabes qué pasa mañana, tú no sabes si vas a tener dinero, vida, casa, no sabes, pero en mí sí estás seguro. Por eso Jesús dice que el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Jesús recibe al pecador, pero lo transforma por su gracia, por su santidad. El hombre puede ser transformado. Judas decidió guardarse un pecadito aquí escondido y decidió que en algún momento lo iba a entregar, pero el final fue trágico, como tú puedes ver. Yo te pregunto a ti en esta tarde, hermano y hermana, ¿qué hay en ti que no has entregado a Jesús todavía? ¿Hay algo? Porque yo soy un ser humano y no lo sé. Pero la Biblia dice que Dios no ve lo que está delante de los ojos, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero dice que Dios puede ver el corazón, y a Él yo no lo puedo engañar. La lucha que yo tengo puede ser diferente a tu lucha. El pecado ha mancillado, ha lastimado, ha hecho daño demasiado en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso Jesús dice: dame, hijo mío, hoy tu corazón. Yo quiero decirles, hermanos, quizá hemos sido adventistas del séptimo día o hemos sido cristianos por muchos años, pero aún a pesar de todo este recorrido que hemos tomado durante tantos años, hemos guardado a algo siempre. Hoy es el tiempo de que lo agarres y le digas al Señor: Jesús, tómame como estoy, límpiame, santifícame, y agarra eso y tíralo a la basura, porque yo no quiero ser el mismo de ayer, quiero nacer hoy nuevamente. Y no importa si tienes 20, 25, 10 años o un año de haber aceptado a Jesús, el trabajo es continuo, la lucha es un día a día. Jesús hoy te llama y te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Él lo dio todo en la cruz. Todo es todo, se vació a sí mismo. ¿Tú sabes lo que es eso? Vaciarse a sí mismo, humillarse, hacerse como un hombre y, por si fuera poco, morir como un maldito en la cruz. Él lo dio todo. Yo pregunto en esta tarde, ¿alguien quisiera decirle al Señor Jesús? No nos podemos acercar acá, yo quiero orar por ti en esta tarde. Pero donde tú estás, si quieres ponerte de pie y decirle: Señor Jesús, el camino ha sido duro, y te hablo honestamente como ser humano. A veces no tengo fuerzas, a veces me falta la voluntad, a veces siento que ya no puedo más y que quiero, Señor, terminar con esto de alguna forma diferente, pero si tú me ayudas hoy, yo puedo ser vencedor en tu nombre. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de dominio propio, dice la palabra de Dios, y de poder en Cristo Jesús. Oremos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú nos permites, al abrir el Evangelio, ver la triste historia de este hombre que pudo haber sido uno coronado, Señor, entre los hombres más distinguidos de la historia, pero decidió que no sería así, porque no entregó completamente su vida y su corazón a Cristo Jesús. Hoy no solamente queremos reconocerte a ti como nuestro Salvador, en esta hora no solamente queremos reconocerte como nuestro Creador, también te queremos reconocer como nuestro Señor. Y queremos obedecerte. Danos el poder, Señor, de tu Espíritu Santo. Aquí hay hermanos y hermanas que se han puesto de pie y tú conoces la lucha personal y el problema que tienen. La lucha es feroz, es difícil, pero, Señor, tu Espíritu Santo nos pueda capacitar y con el poder tuyo
podamos ser en Cristo más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Hermanos, los invito a que por favor nos pongamos de pie para entonar este himno. 2:13. Tierno y amante Jesús nos invita. Tierno y amante Jesús nos invita, llámate a ti y a mí, mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí, venid. Llamando porque dilatamos, llámate a ti y a mí, tantas mercedes en poco tendremos, ámate a ti y a mí, venid. Dado de gracia a ti, venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Hermanos, y ahora sí estamos despedidos. Ahí a la salida están para las cajitas para los diezmos y las ofrendas. Y por normas de la iglesia nos han pedido que tenemos que salir en orden para que no salgamos todos juntos. Tengamos cuidado, tengamos nuestras máscaras también al salir. Por normas también que la ciudad nos revisan o cualquier cosa, les pedimos por favor todos salgan con